El hombre se detuvo frente a mi casa, las luces del auto se reflejaban en la fachada como si proyectaran una verdad que yo no quería ver. El sonido de la puerta abriéndose me hizo agarrar el volante con fuerza, mis nudillos se pusieron blancos bajo la tensión. Salió del auto con una sonrisa en el rostro, el cabello aún suelto y el maquillaje impecable, como si acabara de salir de una cita. No se parecía a la mujer que horas antes me había dado un beso apresurado, diciendo que solo sería una reunión de empresa. Parecía diferente, demasiado ligera, demasiado feliz. No salió del auto inmediatamente. Se quedó allí un momento, observándola, como absorbiendo su presencia, saboreando los últimos momentos antes de despedirse. Luego, cuando ella se dio vuelta para entrar a la casa, él hizo algo que hizo que un hielo me recorriera la espalda. Bajó la ventanilla y dijo algo que la hizo reír. Una risa suelta y despreocupada. Una risa que no había escuchado en mucho tiempo. Mi pecho ardía, mi estómago se revolvía. La sospecha ya había sido plantada semanas atrás, pero verlo suceder ante mis ojos fue como recibir un puñetazo en medio del pecho. Debí esperar a que ella entrara, fingir que no había visto nada, dejarlo para otro momento, pero algo dentro de mí no lo permitía. Arranqué el auto y lo seguí. El hombre conducía tranquilamente, sin prisas, sin darse cuenta de que lo observaban. Me sudaban las manos en el volante y con cada esquina que doblaba me hundía más en un abismo de ansiedad y furia. ¿A dónde iba? ¿Quién era él, de todos modos? Y, más importante aún, ¿qué significó para la mujer que dormía a mi lado todas las noches? Aparcó frente a un pequeño edificio en el centro de la ciudad. Mi corazón latía tan fuerte dentro de mi pecho que casi me hizo perder el razonamiento. Salió del auto, revisó su celular, escribió algo y se subió. Me quedé allí, mirando la puerta del edificio como si fuera un portal a la verdad que tanto temía. ¿Podría simplemente irme? Pude convencerme de que todo era una exageración, que tal vez estaba viendo cosas que no estaban ahí. Pero mi intuición gritó, desgarró mi interior, diciéndome que necesitaba saber. Así que bajé del auto y lo seguí. El edificio era sencillo, uno de esos viejos complejos residenciales que mantienen las puertas siempre cerradas y la entrada restringida a quienes conocen el camino. Pero la suerte estuvo de mi lado. Un residente salió y agarré la puerta antes de que se cerrara. El ascensor estaba subiendo. Apreté los botones uno a uno, con ansiedad, sin saber qué piso había elegido. Un sonido metálico anunció la llegada del ascensor al tercer piso. Esperé. La puerta se abrió. Él ya no estaba allí. Corrí por los pasillos, mis pasos resonaban en el silencio de la noche. Y luego lo vi. Vi una puerta abrirse un poco y apareció él. Vi cuando sonrió. Vi cómo otra silueta aparecía en la oscuridad de la entrada del apartamento. Mi sangre se congeló. Conocía esa silueta. Mi mundo se vino abajo en segundos. La ira que me consumía se convirtió en algo mucho peor. No fue solo el dolor de la traición. No fue solo el peso de la decepción. Fue algo más profundo, algo cruel, algo que me hizo cuestionar cada momento de los últimos años de mi vida. Lo que estaba ante mí no fue solo una aventura pasajera, no fue solo un desliz. Era un plan, algo ideado, algo que existía mucho antes de que yo lo sospechara. Y fue en ese momento que lo supe. Que no había vuelta atrás. Que lo único que me quedaba era descubrir hasta dónde llegaba esa mentira, hasta dónde estaban dispuestos a llegar para engañarme. No me iría de allí sin saberlo todo. Pero lo que estaba a punto de descubrir fue peor de lo que mi mente podría haber imaginado. Bienvenido al canal. Aquí no toleramos ningún tipo de traición. Las historias que escucharás son ficticias, pero la lección es real, la traición destruye vidas, corroe relaciones y deja cicatrices irreversibles. Nuestro objetivo es mostrar cómo las decisiones equivocadas pueden tener consecuencias devastadoras. Prepárate, porque lo que estás a punto de escuchar es una historia impactante, llena de giros inesperados y revelaciones. Que comience la verdad escondida detrás de la mentira. El silencio de la noche solo era roto por el ruido lejano de los coches que pasaban por la avenida principal. La casa estaba iluminada únicamente por una tenue luz proveniente de la sala de estar, reflejo de una rutina que se había mantenido constante a lo largo de los años.
David estaba sentado en el sofá, mirando la televisión, pero sin absorber realmente lo que había en la pantalla. Su mente vagaba entre recuerdos y preocupaciones, los detalles del día se arrastraban en una inquietud que no podía nombrar. El reloj de la pared marcaba tarde y Sofía, su esposa, aún no había regresado. Sabía que era la noche de la fiesta de la empresa, un evento anual al que ella siempre se esforzaba en asistir, aunque recientemente su entusiasmo había cambiado. Antes, Sofía lo arrastraba a estos eventos, insistía en que fuera, que socializara con sus compañeros, que participara en su vida profesional. Pero ahora, ella simplemente le informó que iría sola, en un tono casual, sin ninguna expectativa de que él se uniera a ella. David trató de alejar los pensamientos negativos que persistían atormentándolo. Había aprendido a confiar en Sofía a lo largo de los años. Después de todo, habían estado casados durante casi una década, una historia basada en el compañerismo, el amor y los sueños compartidos. Recordó el inicio de su relación, las noches de insomnio hablando del futuro, los planes de viaje que nunca llegaron a concretarse, los pequeños gestos de cariño que antes parecían espontáneos, pero que, ahora, se habían vuelto cada vez más escasos. No quería creer que algo hubiera cambiado entre ellos, pero había un vacío creciente que no podía ignorar. El sonido del coche estacionándose afuera lo hizo sentarse derecho en el sofá, con los ojos fijos en la puerta principal. El sonido de los tacones resonó en el piso de madera antes de que girara el pomo de la puerta, y luego entró Sophie, con el cabello ligeramente despeinado, pero su maquillaje aún estaba impecable, como si acabara de salir del evento. Su ajustado vestido negro resaltaba su silueta y el costoso perfume que llevaba llenó la habitación en segundos. Ella sonrió levemente al verlo, una sonrisa ensayada, como si ya supiera que él estaría allí esperando. David la observó por un momento, tratando de descifrar algo en su mirada, pero ella simplemente se acercó y le dio un rápido beso en la frente, un gesto automático, sin la más mínima intención de intimidad. Dijo algo acerca de que la fiesta fue agradable, que todos estaban emocionados, que la empresa había anunciado cambios importantes, y luego caminó hacia su habitación sin dar más explicaciones. Permaneció donde estaba, sintiendo un sabor amargo en la boca, una inquietud que no lo abandonaba. Su matrimonio nunca fue perfecto, pero tampoco fue frío. Al menos, no solía serlo. Sophie siempre había sido una mujer ambiciosa, apasionada por su trabajo y las posibilidades que éste le ofrecía. Le gustaban los desafíos, estar rodeada de gente influyente, ser reconocida por sus esfuerzos. David admiraba eso de ella. Era parte de lo que le había atraído en primer lugar. Él, en cambio, era más reservado, centrado en su propia rutina, satisfecho con una vida estable y predecible. Sus carreras siguieron caminos diferentes, pero hasta entonces, esto nunca había sido un problema. Al menos eso es lo que pensaba. Sin embargo, en los últimos meses algo parecía diferente. Los pequeños detalles que intentó ignorar comenzaron a acumularse. Sophie estaba más distante, menos interesada en las conversaciones triviales que alguna vez los mantuvieron unidos. Su teléfono celular nunca se apartó de su lado, y cada vez que él entraba a la habitación, ella rápidamente cerraba la pantalla, sin dar explicaciones. Los besos matinales fueron sustituidos por saludos apresurados, y las noches que antes estaban llenas de complicidad y risas fueron reemplazadas por un silencio incómodo. David se preguntó si él mismo había cambiado, si de alguna manera había dejado de ser el hombre que ella quería, pero cada vez que él intentaba hablar de ello, ella se desviaba, sonreía y decía que simplemente estaba cansada. Quería creer. Quería creer que el desgaste era solo una etapa, que el amor que construyeron aún existía, que la mujer que había compartido tantos momentos a su lado seguía siendo la misma. Pero había algo en el fondo de su mente, una molestia insistente, como si una verdad silenciosa estuviera esperando a ser descubierta. No quería desconfiar de ella. No quería ser ese tipo de hombre paranoico que ve la traición en cada detalle. Pero tampoco podía ignorar el peso de ese sentimiento. Sophie tardó más de lo habitual en ducharse. David permaneció en la habitación, inmóvil, escuchando el sonido del agua corriendo, tratando de ordenar sus pensamientos. ¿Qué debería hacer? ¿Preguntarla directamente? ¿Pedirle que sea honesta con él? Pero, ¿y si estaba equivocado? ¿Qué pasaría si todo fuera solo tu propia inseguridad, una ilusión creada por tu mente ansiosa? Respiró hondo, tratando de sacudirse la angustia,
pero el sonido de una notificación en el celular de ella, dejado sobre la mesa de café, hizo que su corazón se acelerara. No quería mirar. No deberías mirar. Pero algo dentro de él lo empujó al borde del abismo. La pantalla todavía estaba encendida cuando la miró. Solo un nombre. Solo un breve mensaje. Pero lo suficiente como para que algo dentro de él se rompiera. Sofía salió de la ducha minutos después, envuelta en una bata blanca y con el pelo mojado cayéndole sobre los hombros. No dijo nada. Él simplemente la observó mientras ella se movía por la habitación, tomando una crema para la piel, revisando su teléfono celular y sonriendo mientras leía el mensaje. La duda carcomía las entrañas de David, pero no podía reaccionar. Aún no. Necesitaba más. Necesitaba saber la verdad. El amor que sentía por ella todavía era demasiado grande para desecharlo sin certeza. Pero en el fondo, una parte de él ya sabía que algo estaba a punto de cambiar para siempre. La noche avanzaba y Sofía se acostó a su lado como si nada hubiera pasado. Su cuerpo estaba allí, pero su mente parecía estar en otra parte. David permaneció despierto durante mucho tiempo, con la mirada perdida en el techo y sus pensamientos dando vueltas en un ciclo interminable. Algo andaba mal. Algo estaba profundamente mal. Y necesitaba descubrir qué era antes de que fuera demasiado tarde. El día siguiente empezó como cualquier otro. Sonó el despertador y Sofía se levantó rápidamente, como si el simple hecho de dormir junto a David fuera un detalle insignificante en su rutina. Se vistió en el baño, como venía haciendo en los últimos meses, evitando cualquier intercambio prolongado de miradas, cualquier gesto que insinuara intimidad. David observaba todo en silencio, sentado en el borde de la cama, sintiendo que cada pequeño movimiento de ella era una pieza de un rompecabezas que aún no podía armar. Se despidió con un ligero beso en la frente, el mismo que ya no tenía ningún peso emocional, y se apresuró a ir a trabajar. Tan pronto como la puerta se cerró, sintió un vacío extenderse por todo su pecho, como si estuviera viendo cómo su matrimonio se desmoronaba lentamente, día a día, y fuera incapaz de detenerlo. Pasó la mañana tratando de ignorar los pensamientos que lo atormentaban. Se convenció de que tal vez simplemente estaba siendo paranoico, que el cansancio y la rutina le estaban jugando una mala pasada. Pero lo cierto es que algo dentro de él gritaba, insistía, empujándolo al borde de un precipicio. Cogió su teléfono celular y abrió las redes sociales, desplazándose automáticamente por el feed sin prestar mucha atención, hasta que, sin darse cuenta, escribió el nombre de la empresa de Sofía en la barra de búsqueda. Hojeó las fotos de la fiesta de la noche anterior, tratando de encontrar alguna evidencia que confirmara o refutara sus sospechas. Vio a los compañeros sonriendo, brindando, a Sofía en algunas imágenes, siempre rodeada de gente. Pero entonces una foto llamó su atención. Estaba al lado de un hombre. Una sonrisa que no había visto en su rostro desde hacía tiempo, su cuerpo inclinándose más cerca de él de una manera que sugería intimidad. Su nombre no le resultaba familiar, pero la sensación de incomodidad que le provocó la imagen fue lo suficientemente fuerte como para hacer que se le revolviera el estómago. Eso no fue suficiente. Necesitaba algo más. Cogió el móvil de Sofía, que había olvidado en casa, y, por un momento, dudó. Él nunca había invadido su privacidad, nunca se había sentido obligado a hacerlo. Pero ahora todo parecía diferente. El teléfono estaba desbloqueado, una rara coincidencia o quizás un descuido. Abrió los mensajes y, mientras recorría las conversaciones, encontró un nombre que se repetía más veces de lo debido. Abrió la historia. El contenido de los mensajes era sutil, pero cargado de significado. Los mencionados intercambios de miradas, risas compartidas, recuerdos de momentos que claramente no deberían haber sucedido. Y luego una frase que hizo que su corazón se detuviera por un segundo: ayer fue increíble. No veo la hora de volver a hacerlo. David sintió un sabor amargo en la boca, una ola de adrenalina se apoderó de su cuerpo. Le temblaban las manos, parecía que le faltaba el aire. El celular se le resbaló de los dedos y cayó sobre la mesa, con la pantalla aún encendida, como si le restregara la verdad en la cara. Se levantó por impulso, sintiendo la sangre palpitar en sus sienes. Necesitaba verlo con sus propios ojos. Necesitaba estar seguro.
Condujo hasta la empresa de Sofía y aparcó un poco más lejos, desde donde podía observar sin que nadie se diera cuenta. El tiempo parecía pasar lentamente mientras esperaba, cada minuto parecía una eternidad. Y entonces, la vio. Sofía salía del edificio acompañada por el hombre de la foto. Hablaron de forma relajada y ella se rió, echando el pelo hacia atrás de una manera que él conocía bien. Esa risa no fue solo casual, no fue profesional. Había algo ahí, algo que se confirmaba con cada mirada intercambiada, con cada sutil acercamiento. Cuando llegaron al coche, el hombre tocó el brazo de Sofía de una manera que hizo que a David se le revolviera el estómago. Ella no se alejó. Al contrario, sonrió. La ira se apoderó de él, pero era una ira fría y cortante. Lo siguió a una distancia segura, y cada kilómetro recorrido aumentaba el peso en su pecho. No iban a un restaurante, ni a una cafetería, ni a ningún otro lugar que pudiera justificarse como una reunión entre compañeros. El coche se dirigió hacia un barrio residencial y se detuvo frente a un edificio discreto. Sofía salió primero del vehículo y miró rápidamente a su alrededor, como si se asegurara de que nadie la viera. El hombre se fue entonces y, sin dudarlo, entraron juntos al edificio. David aparcó justo detrás, su pecho subía y bajaba pesadamente. Cada parte de él le gritaba que saliera de allí, para no ver lo que estaba a punto de suceder. Pero no podía moverse. Se quedó allí, atrapado entre la necesidad de saber y el miedo a afrontar la verdad. El tiempo pasó cruelmente lento. Los minutos pasaban y la realidad se hacía cada vez más innegable. Sabía lo que pasaba dentro. No necesitaba verlo. No necesitaba oírlo. Pero aún así, su corazón insistía en romperse cada segundo que permanecía allí. Después de lo que pareció una eternidad, la puerta del edificio se abrió de nuevo. Sofía salió primero, acomodándose la ropa, pasándose los dedos por el cabello, como si intentara borrar las huellas de lo que acababa de suceder. El hombre llegó justo detrás, más relajado, satisfecho. David agarró el volante con tanta fuerza que sus nudillos se pusieron blancos. Lo que vio allí no fue solo una traición. Fue el colapso de todo en lo que creía, de todo lo que había construido junto a esa mujer. Y entonces, en medio de todo su dolor, surgió un pensamiento aún más devastador. Si Sofía era capaz de mentir con tanta naturalidad, ¿qué más escondía? David no supo cuánto tiempo permaneció allí, aparcado en la calle, observando el edificio donde su mujer había desaparecido con el otro hombre. El tiempo parecía suspendido, como atrapado en un momento infinito de incredulidad y desesperación. Su pecho subía y bajaba pesadamente y sus dedos agarraron el volante hasta que se le entumecieron. Cada minuto que pasaba era un golpe en el pecho, un cruel recordatorio de la realidad que ahora se veía obligado a afrontar. Sofía estaba dentro, involucrada en algo que nunca imaginó que sería parte de su vida. El amor que construyó, los años de complicidad, las promesas intercambiadas, todo se desintegró ante sus ojos. Quería actuar, quería entrar allí, quería confrontarla, pero algo lo sujetaba al asiento del auto. Quizás fue miedo. Tal vez fue ira reprimida, esperando el momento adecuado para explotar. Cuando finalmente la vio salir, arreglándose el cabello, revisando su celular con la tranquilidad de quien acaba de salir de una simple cita, sintió algo diferente recorrer su cuerpo. No era solo dolor, no era solo furia. Era una necesidad de entender. No podía simplemente aceptar eso, no podía simplemente tragarse esta traición sin exigir respuestas. Arrancó el auto y regresó a casa, pero su mente ya estaba formulando un plan. Él no haría ningún escándalo. Aún no. Sofía no sabría que lo había descubierto todo. Quería verla mentir, quería escuchar sus excusas, quería mirarla a los ojos mientras ella intentaba apoyarlo en su red de engaños. Llegó poco después, caminando por la casa como si nada hubiera pasado. El olor de su perfume, mezclado con algo que ahora parecía impuro, invadió sus fosas nasales y le hizo apretar los puños. Sofía sonrió levemente y comentó sobre un día agotador, como si realmente hubiera pasado las últimas horas en el trabajo. La observó atentamente, cada detalle, cada gesto, cada pausa en sus palabras. Había algo en su forma de actuar que ahora parecía ensayado, automático. Él respondió con un simple movimiento de cabeza y la observó mientras ella subía a la ducha.
El sonido del agua cayendo resonó por toda la casa, y se permitió cerrar los ojos por un momento, tratando de entender cómo habían llegado las cosas hasta allí. Al día siguiente, David decidió ir más lejos. La traición ya estaba expuesta, pero sentía que había algo más. Algo que aún no sabía. Algo que estaba ahí, escondido entre las capas de mentiras que Sofía había estado construyendo durante meses. Comenzó a notar su agenda, los patrones de sus salidas, la forma en que su teléfono siempre estaba cerca, siempre bloqueado. Cada detalle que antes pasaba desapercibido ahora parecía una pista, un fragmento de algo más grande. Y entonces llegó la oportunidad perfecta. Sofía salió temprano del trabajo ese día. David ya estaba alerta, esperando. Él la siguió con cautela, manteniendo la distancia, su corazón latía al ritmo de la adrenalina corriendo por su cuerpo. Condujo hasta un barrio apartado, un lugar que él nunca había tenido motivos para visitar antes. Se detuvo frente a una casa discreta, sin ninguna indicación de lo que significaba. La observó salir del auto, revisó su teléfono celular y respiró hondo antes de caminar hacia la puerta. David sintió que se le secaba la boca. ¿Qué estaba haciendo ella allí? ¿Quién vivió en ese lugar? Necesitaba saberlo. Esperó unos minutos antes de bajarse del coche. Caminó hasta la casa, atento a cualquier movimiento. La puerta no estaba cerrada. El corazón le martilleaba en el pecho cuando giró el pomo de la puerta y entró. El silencio dentro de la casa era ensordecedor. Atravesó el estrecho pasillo y sus ojos captaron detalles aleatorios, fotografías en la pared, muebles viejos, un olor familiar en el aire. Y entonces lo vio. Sofía estaba allí, de espaldas a él, hablando con alguien a quien él aún no podía ver. Pero su voz temblaba. Estaba nerviosa. David se acercó lentamente, escondiéndose detrás de un tabique, escuchando atentamente cada palabra. El tono de Sofía no era el de una mujer que se encuentra con un amante. Había desesperación en su voz, una pesadez que él no podía ignorar. Dijo algo sobre secretos, sobre cómo esto no podía continuar, sobre cómo todo estaba a punto de desmoronarse. Y entonces, la otra voz se hizo presente. Serio, tranquilo, pero lleno de algo que hizo que a David se le helara la columna. ¿De verdad crees que puedes borrarlo todo? ¿Pretender que esto nunca sucedió? El cuerpo de David se congeló. Él conocía esa voz. Era imposible, pero era real. Dio un paso adelante y entonces la escena se reveló en su totalidad. Sofía se paró frente a un hombre que reconoció al instante. Su propio hermano. El shock lo golpeó como un golpe físico, robándole el aliento. Su hermano, con quien había perdido contacto años atrás, ese que desapareció de su vida sin más explicaciones, ahora estaba allí, involucrado en algo que David aún no podía entender. Sofía giró sobre sus talones cuando escuchó un ruido y su rostro palideció cuando lo vio parado allí, con los ojos llenos de furia y confusión. ¿Qué diablos está pasando aquí? El silencio se apoderó del ambiente. Sofía lo miró como si hubiera sido sorprendida en un acto imperdonable, mientras su hermano simplemente dejó escapar un profundo suspiro, cruzándose de brazos. Iba a decírtelo, murmuró, pero su voz tembló. ¿Decir qué? ¿Qué me traicionaste? Eso ya lo sé. ¿Pero qué diablos hace mi hermano aquí? ¿Qué me estás ocultando? Sofía vaciló. Su hermano la miró con una mezcla de ironía y cansancio antes de soltar la bomba que haría que todo se desmoronara. Creo que es hora de que lo sepa. El corazón de David latía con fuerza en su pecho cuando Sofía apartó la mirada. Sintió que la verdad que estaba a punto de ser contada cambiaría todo para siempre. David sintió un peso aplastante sobre sus hombros. El silencio que llenó la habitación fue casi más ensordecedor que cualquier respuesta que se hubiera podido dar. La mirada de Sofía estaba fija en el suelo, como si no pudiera soportar mirarlo, y su hermano tenía la expresión de alguien que sabía que esto iba a explotar de todos modos. David sintió la sangre palpitar en sus sienes, sus manos apretadas en puños, su pecho subiendo y bajando pesadamente. Su mente luchaba entre la ira, la confusión y la necesidad de entender qué diablos estaba pasando. Necesitaba respuestas. Y lo necesitaba ahora. Sofía fue la primera en intentar hablar,
pero su voz era débil, vacilante, como si supiera que cualquier cosa que dijera en ese momento sonaría como una excusa. David no esperó. Dio un paso adelante, con los ojos fijos en ella, la furia contenida en cada músculo de su cuerpo. Exigió que hablen de inmediato, que detengan el teatro, que expliquen qué era eso. ¿Qué hacía allí con su hermano, el hombre que había desaparecido de la familia sin dejar rastro? ¿Qué escondían? ¿Por qué parecía tan asustada? Y entonces, su hermano se rió levemente, cruzándose de brazos, como si simplemente estuviera esperando que esto llegara a su inevitable conclusión. Siempre fuiste el último en notar las cosas, ¿no? Dijo, con un tono que hizo que David sintiera un sabor amargo en la boca. Sofía se encogió aún más, y eso solo enardeció la desconfianza de David. Exigió que dejaran de andarse con rodeos. Y entonces, la verdad salió a la luz. El hermano de David miró a Sofía antes de hablar, como si le estuviera dando a ella la oportunidad de hablar. Pero ella permaneció en silencio, con el rostro pálido y las manos temblorosas. Y entonces, sin ceremonias, su hermano lo reveló todo. El apartamento en el que se encontraban no era un lugar cualquiera. Era suyo. No había desaparecido solo de la familia. Sofía supo dónde estaba todo el tiempo. Se conocían mucho antes de que David se lo imaginara. Y peor. Su relación precedió a su matrimonio. Sofía y su hermano ya habían estado involucrados en el pasado, algo que él nunca supo, algo que estaba enterrado y escondido. Pero no se trataba solo de un caso antiguo. No fue solo un error del pasado. La verdad era mucho peor de lo que David jamás hubiera imaginado. Sofía no solo lo engañó con su hermano. Había elegido estar con David para encubrir algo. Su matrimonio nunca fue sobre amor. Nunca se trató de un futuro juntos. Él fue, todo el tiempo, una coartada. Una farsa cuidadosamente montada. Mientras él se dedicaba a la relación, creyendo que estaba construyendo algo sólido, su esposa siempre mantuvo un vínculo secreto con el hombre al que llamaba su hermano. Se distanciaron públicamente, pero detrás de escena todo continuó. Y entonces llegó el golpe final. La razón por la que Sofía estaba allí, en esa casa, asustada, tratando de encontrar una solución antes de que todo explotara. David sintió que el mundo daba vueltas cuando escuchó las palabras que vinieron a continuación. No solo fuiste traicionado. Fuiste usado. Todo lo que construiste, todo por lo que trabajaste, era parte de un plan más grande. David se negó a creerlo, pero las piezas empezaron a encajar. Pequeños detalles que había pasado por alto a lo largo de los años, cosas que parecían coincidencias, ahora formaban una trama mucho más amplia. Su hermano desapareció de la familia poco después de que Sofía entrara en su vida. Siempre pensó que era una cuestión de desacuerdos familiares, nunca sospechó que había algo más grande. Y ahora, aquí, la verdad se revelaba ante él de forma cruel. Sofía y su hermano tenían secretos que iban más allá de la traición. Algo había sido manipulado en las sombras, algo relacionado con dinero, mentiras y decisiones que David nunca supo que se tomaron a su costa. Sofía finalmente intentó discutir. Ella dijo que las cosas no eran tan simples, que lo amaba de verdad, que todo se salió de control, que nunca quiso que llegara a este punto. Pero David se rió, una risa amarga, una risa que dejaba claro que no creía ni una sola palabra. Quería entender por qué. Quería saber cómo tu vida fue manipulada de esta manera sin darte cuenta. Y entonces, su hermano arrojó el último trozo sobre la mesa. Nunca fuiste su elección. Tú eras la excusa. Fuiste la garantía de que todo saldría según lo planeado. David sintió que algo dentro de él se rompía. Un peso aplastante sobre su pecho le impedía respirar. Todos los años que pasó con Sofía, creyendo en un amor que nunca existió, ahora le parecían una broma cruel. Él la miró, esperando que ella lo negara, esperando que ella dijera que no era verdad. Pero ella simplemente miró hacia otro lado, mientras las lágrimas corrían por su rostro. David no quiso escuchar más. Ya no quería estar allí. El hombre en el que alguna vez confió más, su propio hermano, le había quitado todo. Y Sofía, la mujer que creía amar, no era más que una sombra de lo que él pensaba que era.
Se dio la vuelta sin decir nada más. Dejó a los dos allí, atrapados en sus propias mentiras, y salió al mundo, donde todo lo que sabía ya no tenía sentido. Lo único que sabía en ese momento era que no había vuelta atrás. Ya nada volvería a ser igual que antes. David salió de esa casa sin mirar atrás. Su corazón latía tan fuerte que sentía los latidos resonando en su cabeza, ahogando cualquier otro sonido a su alrededor. Con cada paso que daba de esa escena, sentía que el peso aplastante de la verdad lo hundía aún más en un abismo del que quizás nunca podría salir. El aire se sentía más pesado, sus pensamientos estaban fuera de control y luchó contra el impulso de regresar y exigir más respuestas. ¿Pero para qué? ¿Para escuchar más mentiras? ¿Ser arrastrado aún más profundamente a esa red de manipulación? No. No necesitaba nada más. Todo lo que importaba ya estaba frente a él. La mujer que amaba, en quien confiaba, nunca fue realmente suya. Y su propio hermano, a quien pasó años tratando de comprender, tratando de justificar su ausencia, no solo lo traicionó sino que destruyó todo lo que creía real. Se subió al auto, cerrando bien la puerta, como si quisiera aislarse del mundo, como si ese pequeño espacio fuera lo único que aún podía controlar. Le temblaban las manos sobre el volante y por un momento se quedó allí, mirando al vacío, incapaz de decidir a dónde ir. No quería volver a casa, porque ese lugar ahora le parecía una mentira, un teatro donde vivía como un personaje sin conocer el guión que otros ya conocían. Ya no tenía hogar. Ya no había matrimonio. Todo lo que quedaba era el dolor abrasador de la traición y la humillación de saber que él era un peón en su juego. Arrancó el auto y condujo sin rumbo, solo para seguir avanzando, como si temiera que cuando se detuviera, sería consumido por el peso de todo. Cada calle por la que pasaba parecía sin sentido, cada semáforo en rojo era solo otro obstáculo sin importancia. Sus ojos estaban fijos en el camino, pero su mente estaba lejos, repitiendo las palabras que escuchó en esa casa, tratando de procesar como no se había dado cuenta antes. Todas las señales estaban ahí, pequeños detalles que ignorabas porque confiabas demasiado, porque nunca imaginaste que alguien pudiera ser tan cruel como para construir una vida entera sobre una mentira. Cuando finalmente detuvo el auto, se dio cuenta de que estaba frente a un bar que frecuentaba años atrás. Era un lugar discreto, lejos de las miradas de los conocidos, el tipo de refugio que alguien buscaría cuando no quería ser encontrado. Entró sin pensarlo 2 veces, solo necesitaba algo que lo adormeciera, que dejara de sentir, al menos por unas horas. Pidió un trago fuerte de whisky y se lo bebió de un trago, el líquido le quemó la garganta, pero no lo suficiente como para silenciar la agitación en su interior. Pidió otro, y otro, pero la verdad fue implacable. El alcohol puede adormecerte momentáneamente, pero el dolor seguirá ahí cuando desaparezca. Mientras el vaso giraba entre sus dedos, su mente comenzó a divagar hacia algo que estaba tratando de evitar. ¿Qué haría ahora? ¿Cómo sigues adelante sabiendo que toda tu vida ha sido una farsa? ¿Podrías simplemente desaparecer de todo, empezar de nuevo en algún otro lugar? Pero luego vino la ira. No podía simplemente marcharse como si fuera el tipo equivocado de la historia. Él no era quien debería soportar el peso de la vergüenza. Él no era quien debía abandonar la escena como si hubiera sido derrotado. Sofía y su hermano lo manipularon, lo engañaron, lo utilizaron. ¿Y ahora? ¿Seguirían con sus vidas como si nada hubiera pasado? ¿Realmente creían que él simplemente lo aceptaría? Una risa amarga escapó de sus labios. No sabían con quién estaban tratando. David siempre fue un hombre paciente, un hombre que valoraba la justicia. Pero esta no era una situación en la que le llegaría la justicia. Tendría que hacerlo con sus propias manos. La ira, que antes era una carga, ahora era combustible. Cogió su teléfono celular y miró el nombre de Sofía en la pantalla, con el dedo sobre la opción de llamada. Pero no. No era el momento. Quería que ella sintiera el miedo, la incertidumbre, que experimentara al menos un fragmento de lo que le estaba pasando. Sofía creía conocerlo y sabía exactamente cómo reaccionaría. Pero ella estaba equivocada. Muy mal. Respiró hondo y salió del bar, sintiendo el frío de la noche contra su piel calentado por el alcohol y la furia que ahora se apoderaba de cada parte de su ser.
Regresó a casa, no porque quisiera estar allí, sino porque lo necesitaba. Cada objeto dentro de ese lugar parecía burlarse de él, recordándole que todo allí estaba construido sobre cimientos de mentiras. Caminó por el pasillo y miró las fotografías enmarcadas en la pared, retratos de momentos que ahora parecían vacíos, sin sentido. Él y Sophie sonriendo en la boda. Él y Sophie en un viaje a un lugar que ahora no podía recordar. Él y Sophie se ríen e intercambian miradas apasionadas. Pero nada de eso fue real. Ninguna de esas sonrisas era real. La mujer que creía amar nunca existió. Solo la ilusión que ella quería que él viera. Cogió un marco de foto y lo arrojó con fuerza contra la pared, el vidrio se hizo añicos en el suelo. Pero no sintió ningún alivio. La ira todavía hervía dentro de él, pidiendo más, exigiendo algo que hiciera justicia al dolor que soportaba ahora. Pero él no actuaría impulsivamente. Sabía que podía destruirlo todo de una vez, exponer a Sophie, exponer a su hermano, hacerles pagar por todo. Pero no. Sería demasiado fácil para ellos. Quería que sintieran, quería que perdieran todo como él. Y, sobre todo, quería que supieran que ya no era el mismo hombre al que habían podido manipular. Sus ojos recorrieron la habitación, encontrando las pequeñas señales de la presencia de Sophie en ese espacio. Su perfume aún flotaba en el aire, su abrigo estaba tirado en el sofá, su celular se estaba cargando. Ella no sabía que él estaba en casa. Esto significaba que tenía una oportunidad. Tomó su celular, desbloqueando la pantalla con la facilidad de quien ya conoce su contraseña. Aún estaban abiertos los mensajes recientes con su hermano, conversaciones que lo confirmaban todo, que revelaban la traición y la conspiración que tramaron a sus espaldas. Podría enviar esos mensajes a todo el mundo, exponerlos sin dudarlo. Pero algo dentro de él lo detuvo. Aún no era el momento. Se metió el móvil en el bolsillo y sintió un escalofrío recorrer su espalda. Lo que vendría después aún no estaba claro, pero una cosa era segura, Sophie y su hermano no se saldrían con la suya. Se aseguraría de que esta historia no tuviera un final feliz para ellos. Y entonces, por primera vez en mucho tiempo, una sonrisa apareció en sus labios. No una sonrisa de felicidad, sino una sonrisa de alguien que finalmente entendió el juego. Ya no era una víctima. Ahora él era el jugador. Y estaba a punto de dar su último paso. David estaba inmóvil, sentado en el sillón de la sala, con los ojos fijos en el celular de Sophie, que reposaba en sus manos. La pantalla iluminó su rostro, proyectando sombras sobre sus rasgos endurecidos. Su mente trabajaba en un torbellino de posibilidades. El deseo de venganza corría por sus venas, pero sabía que no podía actuar por impulso. Su hermano y Sophie habían jugado con él durante años, lo habían manipulado, lo habían engañado, lo habían utilizado como un peón desechable en un plan que aún no entendía del todo. Pero ahora el juego había cambiado. Ya no era un peón. Él era quien sostenía las piezas que podían derribarlo todo. El sonido de la puerta abriéndose hizo que tu respiración se acelerara. Sophie entró sin notar su presencia. Se quitó los zapatos y arrojó su bolso sobre la mesa, caminando hacia el dormitorio. David se levantó lentamente, sintiendo el peso de cada paso que daba. Cuando se abrió la puerta del dormitorio, Sophie se detuvo abruptamente al verlo sentado allí, sosteniendo su teléfono celular. Su rostro perdió todo color. Ella supo, en ese instante, que él lo sabía. ¿Dónde estabas? La voz de David atravesó el silencio como una espada afilada. Ella dudó por un segundo, pero rápidamente intentó recuperar la compostura, forzando una sonrisa que no llegó a sus ojos. En el trabajo. Tuvimos una reunión de último momento. ¿Por qué la pregunta? David se rió, una risa fría, desprovista de humor. Se puso de pie, acercándose a ella lentamente, manteniendo los ojos fijos en ella, absorbiendo cada microexpresión, cada movimiento involuntario de sus labios temblorosos. Siempre has sido bueno en esto, ¿no? Mentir. Manipular. Finge que todo está bajo control. Sophie tragó. Intentó dar un paso atrás, pero David avanzó, bloqueándole la fuga. ¿Qué quieres decir con eso? Me estás asustando.
Levantó su teléfono celular y lo colgó ligeramente frente a ella. Mensajes. Tus mensajes. Leí todo. El pánico brilló en sus ojos por un momento antes de que su máscara volviera a su lugar. David, puedo explicarlo. ¿Explicar qué? ¿Que nuestro matrimonio fue una mentira desde el principio? ¿Que siempre estuviste con él? ¿Que me utilizaron y me ridiculizaron mientras usted planeaba todo a mis espaldas? Sophie abrió la boca pero no pudo encontrar las palabras. Por primera vez parecía indefensa, sin control de la situación. David sintió un amargo placer al verla así. Pero él quería más. Quería que ella confesara. Quería oírla decir la verdad. ¿Cuánto tiempo ha pasado? Su voz era un susurro peligroso. Ella apartó la mirada, mordiéndose el labio inferior, como si intentara encontrar la versión menos destructiva de la realidad. Pero no hubo ninguno. Ya todo estaba expuesto. Desde antes de casarnos, su voz era casi inaudible. David cerró los ojos por un momento, sintiendo una opresión asfixiante en el pecho. Esperó la confirmación, pero aún le dolía escuchar las palabras que salían de su boca. Cuando volvió a abrir los ojos, estaban llenos de algo que Sophie nunca antes había visto en él. Una frialdad letal. Entonces nunca fui nada para ti. No es así. Ella avanzó, intentando tocar su brazo, pero él se apartó bruscamente. Al principio, pensé que podría amarte. Lo intenté. Pero algunas cosas, algunas personas, simplemente nunca desaparecen. David volvió a reír, pero esta vez había algo oscuro en el sonido. ¿Gente como mi hermano? Sophie bajó la cabeza y su cuerpo temblaba ligeramente. Él nunca se fue, ¿verdad? La voz de David se hizo más baja, llena de dolorosa incredulidad. Estuve años preguntándome por qué desapareció, por qué rompió con todos. Pero nunca desapareció. Él estuvo contigo todo este tiempo. Nunca quise que fuera así, se le quebró la voz y las lágrimas se acumularon en sus ojos. Intenté parar. Intenté seguir adelante contigo. Pero él y yo, tenemos una historia. Algo que nunca logramos romper. David apretó los puños. Su pecho subía y bajaba rápidamente, su respiración descontrolada. Sintió el peso de todos los recuerdos distorsionados, todas las promesas vacías, todos los momentos en los que confió ciegamente en la mujer que ahora estaba allí, confesando que él nunca fue suficiente. Entonces, ¿por qué casarse conmigo? Su voz se llenó de algo que rayaba en la desesperación. Sofía vaciló. Su mirada se encontró con la de él y, por primera vez esa noche, vio algo diferente allí. Culpa. Porque era la única manera de mantenerlo cerca. David parpadeó, confundido. ¿Qué quieres decir? Se pasó las manos por el cabello y respiró hondo antes de continuar. Siempre fuiste su equilibrio. La única persona que podría evitar que se destruyera a sí mismo. Sabía que si permanecíamos juntos, si yo estaba a su lado, él nunca se alejaría por completo. Eras el vínculo que todavía nos conectaba. David retrocedió como si le hubieran dado un puñetazo en el estómago. Cada palabra que salía de la boca de Sophie solo empeoraba su sensación. No solo fue engañado. Fue utilizado de maneras que nunca hubiera imaginado. Su existencia dentro de ese triángulo no fue por amor. No fue por casualidad. Él era una herramienta. Un medio para un fin. Realmente no tienes alma, ¿verdad? Sophie estaba llorando ahora, las lágrimas corrían por su rostro, pero David no sintió compasión. Ya no podía sentir nada más que un vacío abrumador. Nunca quise hacerte daño. Pero me dolió. Y ahora lo pagarás. Sophie levantó la vista rápidamente y se quedó sin aliento. ¿Qué quieres decir? David tomó su celular y lo arrojó sobre la mesa. Tengo pruebas. Mensajes. Confesiones. Todo lo que necesito para destruirlos a ambos. Los ojos de Sophie se abrieron como platos. David, por favor, piénsalo. Dio un paso adelante, inclinándose para que sus rostros estuvieran cerca. Pensé. Por demasiado tiempo.
Ahora te toca a ti sufrir. Se giró y caminó hacia la puerta, dejando a Sophie allí llorando, incapaz de detenerlo. Al salir, David sintió algo diferente dentro de él. No fue ira. No fue dolor. Fue la liberación. Por primera vez ya no era una víctima. Ahora era él quien dictaba las reglas del juego. Y Sophie y su hermano estaban a punto de aprenderlo por las malas. David salió de esa casa sin mirar atrás, pero dentro de él, cada parte de sí mismo iba siendo destruida al mismo tiempo que nacía una parte nueva, algo más frío, más decidido, más fuerte. Durante años vivió bajo la ilusión de que tenía el control de su propia vida, de que era un hombre que había logrado una familia, un matrimonio sólido, la estabilidad que tantos buscaban. Ahora todo eran ruinas, polvo de un castillo que nunca existió. Lo que quedaba ahora era la verdad. Y la verdad ardió. Pero también liberó. La noche parecía más oscura de lo habitual, o tal vez era él quien ahora veía el mundo de otra manera. Condujo sin rumbo durante un rato, sintiendo el frío del volante bajo sus dedos todavía temblorosos. Su corazón ya no latía aceleradamente como antes, la ira ahora era algo contenido, agudo, listo para ser usado con precisión. Sabía lo que tenía que hacer. Sabía que no podía seguir adelante como si nada hubiera pasado. Sophie y su hermano destruyeron su vida y él les haría pagar el precio por ello. Al día siguiente, se levantó temprano, sin necesidad de despertador. No durmió mucho, pero tampoco importó. La fatiga era secundaria a lo que estaba a punto de hacer. Reunió todas las pruebas, cada conversación, cada mensaje, cada detalle que demostraba la traición y la manipulación. Podría simplemente enfrentarlos, gritar, maldecir, dejar que su furia explotara de una vez, pero eso no sería suficiente. Sophie y su hermano construyeron una red de mentiras durante años. Si quería venganza, tenía que ser meticulosa, precisa y destructiva. La primera ficha de dominó cayó cuando envió todo a los contactos correctos. Abogados, socios de la empresa donde trabajaba Sophie, conocidos influyentes que nunca la mirarían de la misma manera después de saber de lo que era capaz. Pero el paso principal aún estaba por llegar. Se propuso ir a su oficina, sin previo aviso, sin darle tiempo para prepararse. Cuando entró por la puerta de cristal, los ojos de los empleados se volvieron hacia él. Algunos susurraron, otros apartaron la mirada. A él no le importaba. Caminó hasta la habitación donde estaba Sophie, abrió la puerta sin llamar y la encontró sentada, con el rostro pálido y los ojos muy abiertos. Ella ya lo sabía. Ella se levantó inmediatamente, como si estuviera a punto de suplicar, pero él levantó una mano impidiéndole hablar. Terminó. La palabra fue pronunciada con un peso definitivo, un final que no admitía discusión alguna. Sophie negó con la cabeza y sus ojos se llenaron de lágrimas. Por favor, no hagas eso. Nunca fuimos nosotros, interrumpió David, su voz fría como el hielo. Yo era solo una pieza en tu juego. Pero ahora soy yo quien controla el tablero. Se desplomó allí mismo, cubriéndose la cara con las manos, mientras los susurros llenaban la oficina. Pero David no se arrepintió. Dio media vuelta y se fue sin mirar atrás. Ella merecía sentir cada mirada crítica, cada pieza de su reputación desmoronándose. Pero había alguien más a quien necesitaba que le dieran una lección. Tu hermano. Sabía dónde encontrarlo. Fue allí sin dudarlo. Cuando llegó, lo encontró bajándose del auto, luciendo tranquilo, como si no pasara nada, como si no hubiera destruido a su propia familia. Pero tan pronto como vio a David parado allí, esperando, su expresión cambió. Intentó sonreír, como si pudiera aliviar la situación, pero David simplemente caminó hacia él, sin prisas, sin necesitar palabras para dejarle claro que no estaba ahí para conversaciones amistosas. Destruiste todo, dijo David, en voz baja pero llena de algo innegable. El hermano suspiró, como si estuviera cansado del tema. No te obligué a nada. Tú tomaste tus decisiones. Yo hice el mío. David se rió, una risa corta y seca. Y ahora pagarás por ellos. Antes de que el otro pudiera reaccionar, David avanzó. El puñetazo llegó rápido, inesperado y el impacto fue brutal. El hermano retrocedió tambaleándose,
conteniendo su rostro ensangrentado por la sorpresa. Nunca había visto a David actuar así. Nunca esperé que fuera capaz de algo como esto. Pero ahora el juego había cambiado. David ya no era el hermano pasivo, el hombre que aceptaba todo sin cuestionarlo. Eso fue por lo que me hiciste. Por lo que me robaste. Por lo que me hiciste creer. El hermano escupió sangre, riendo nerviosamente, todavía intentando recuperar el control de la situación. ¿Y ahora? ¿Crees que esto soluciona algo? David se acercó con la mirada implacable. No lo soluciona. Pero es un comienzo. Dio media vuelta y se alejó, dejando a su hermano allí, herido, solo, sin nadie que lo protegiera. El mundo ahora sabía quién era. Él y Sofía. Y nunca se recuperarían de eso. Los días siguientes fueron un torbellino de cambios. El proceso de divorcio se inició rápidamente, sin lugar a discusión. Sofía intentó revertir la situación, intentó justificarse, intentó decir que todavía había algo entre ellos, pero David ni siquiera respondió. Su silencio fue su sentencia final. Su hermano, en cambio, tuvo su propia ruina. La exposición de su traición y manipulación lo separó de cualquier vínculo familiar restante. Ya no tenía un hermano. No le quedaba nada. Pero David finalmente quedó libre. Salió de esa casa, dejando atrás todo lo que le recordaba aquella farsa. Empezó de nuevo. No fue fácil, pero era necesario. El dolor seguía ahí, las cicatrices eran profundas, pero por primera vez en años, no vivía bajo una ilusión. Volvió a ser dueño de su propia vida. Y en medio de este nuevo camino, encontró algo que no esperaba. Una nueva oportunidad de amar. Alguien que no lo viera como una pieza, un recurso, un medio para un fin. Alguien que no mintió. El pasado permaneció donde debía estar, enterrado. Y David finalmente siguió adelante. Ahora cuéntame, ¿qué te pareció esta historia? Deja tu comentario, comparte tu opinión y no olvides suscribirte al canal para más historias como esta. Aquí, la traición no se idealiza ni se fomenta. Destruye vidas, causa dolor y nunca vale la pena. Nos vemos en la próxima historia.